Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. En esta semana estamos reflexionando sobre dos temas entrelazados, ¿verdad? Como mencionamos anoche. Por un lado, la reforma, un momento tremendo en la vida de la Iglesia Universal, un momento que realmente tenía antecedentes y todavía tiene su impacto, de manera que hablar solo si fuese como si fuera solo el siglo XVI, no, realmente la reforma es una realidad que sigue y diría yo que hace falta seguir reformando, como dice el boletín de la iglesia, ¿verdad? La iglesia reformada tiene que seguir reformándose. Ahora el problema no son las indulgencias que tanto provocaron a Lutero y a otros, muchos más, ¿verdad? Sino son otras cosas, otros elementos de corrupción, otros elementos de llegar a convenios no muy sanos con la cultura, ¿verdad? Creo que les mencioné que para mí ha sido muy, muy difícil, siendo evangélico, escuchar a los evangélicos o los que se llaman evangélicos en mi país, abanderados con el racismo, pero descaradamente, ¿verdad? Y con otras cosas más, ¿verdad? Diciendo que, bueno, en momentos como este, los principios cristianos son buenos, pero hay que marginarlos porque hay cosas importantes que hacer. Y uno dice, wow, y ellos se llaman evangélicos. Señor, tráiganos tu reforma todavía mucho más profundamente. Y hay muchas cosas más, ¿verdad? Que por ejemplo, hablando no solo de iglesias locales, pero la iglesia en todo el mundo, durante un periodo, varios centenares de años, se había concentrado la población que se identificaba como cristiana en el occidente, en Europa. La verdad es que al nacer el cristianismo, ¿verdad? En Jerusalén, ¿verdad? En el movimiento de Jesús en Galilea y con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés en Jerusalén, ese movimiento realmente casi inmediatamente comenzó a extenderse. Como Lucas nos dice en Hechos 2, en aquel día de Pentecostés, Jerusalén se encontraba lleno de peregrinos de todo el mundo conocido, ¿verdad? Y que esa gente escuchó las maravillas, las obras magníficas, grandes de Dios en Cristo Jesús en su propio idioma. Y la mayoría de esos peregrinos regresaron a sus casas y con ellos iba distribuyéndose, iba repartiéndose el evangelio por todos lados. Y por muchos años el centro del cristianismo quedaba ahí en la Palestina y más al oriente. Incluso los primeros misioneros en llegar a la China eran misioneros de la Persa, ¿verdad?
Entonces los nestorianos llegando ahí haciendo obra y Dios trabajando en ellos. Pero mucho de eso fue apagado por mucho tiempo y la expansión en el occidente logró permanecer y seguir creciendo y daba la idea de que el cristianismo, en vez de ser todo un movimiento global o un movimiento siquiera asiático, era un movimiento occidental. Mentira, ¿no? Nacimos entre los judíos como un movimiento judío y se extendió la obra por todos lados, al sur, al norte, al este, al oeste. Y durante un periodo, por la concentración, sobre todo por los compromisos adquiridos entre estructuras de poder en Europa y el Evangelio, se veía la formación de lo que hemos llegado a llamar cristiandad. Y la cristiandad duró un rato enorme en la experiencia humana del Evangelio, ¿verdad? Más de 1000 años. Y en esta cristiandad se daba la confusión entre el Evangelio y otros valores y otros impulsos, otras utopías incluso. Y solamente en los últimos años hemos visto el deshacerse de la cristiandad, cosa dolorosa en muchos sentidos, pero también muy saludable para la salud más a largo plazo de la iglesia. Y esto, con el gran impulso misionero de los últimos 500 años y sobre todo de los últimos 200 años, porque los de la Reforma no hacían mucha misión por gran periodo, desde el nacer del movimiento de la Reforma en 1517 hasta el gran despegue que se dio con William Carey al final del siglo XVIII. Había varios intentos y varias expresiones de valor antes, pero básicamente los protestantes no hacíamos gran cosa hasta finales del siglo XVIII. Mientras los católicos sí hacían muchas misiones. Uno podría tener tal o cual crítica de la forma, del propósito y todo lo demás, pero se veía más y más gente en el mundo, por lo menos tildándose de cristianos. Con cuál entendimiento ya es otro reto trabajarlo. Pero el resultado de tanto esfuerzo misionero por parte de gente comprometida con Jesucristo y tal vez con otras cosas más. El colonialismo no era únicamente problema de los católicos romanos, sino lamentablemente muchos misioneros protestantes trabajaron, ¿verdad?, inconscientemente, pero felizmente, en base a otro esfuerzo colonialista. Pero el resultado, por la misericordia de Dios, con todo y las complicaciones que podrían comentarse, es que ahora el centro del cristianismo ya no se encuentra en el occidente, no está en Europa, sino se ha movido al sur y a todos lados. Hay más cristianos, ¿verdad?, en África que en un país de África hay más cristianos que en muchos de los países en Europa en conjunto. Y así por el estilo, el crecimiento de la fe también en las Américas, también en la China. Ahora el crecimiento, sobre todo en las últimas décadas, del Evangelio en China es impresionante, de manera que uno que se llama Felipe Jenkins ha escrito un libro, no me gusta mucho el título, es
la cristiandad venidera. Yo digo que nunca jamás vamos a volver a experimentar la cristiandad, pero lo que quiere hablar es la figura del movimiento cristiano en el futuro. Él dice que ya se ha hecho un movimiento puramente global. Ya no hay un solo centro, hay muchos centros. Y los ritmos de crecimiento se ven lejos de donde ha estado el poder económico, el poder militar, el poder incluso teológico del estudio. No, se ve que ese movimiento se nos ha escapado de las manos de los occidentales. Gracias a Dios. Entonces, está cambiándose tanto el movimiento cristiano en un mundo que está cambiándose tan rápidamente y tan bruscamente que realmente estamos viviendo un momento de un replanteamiento del movimiento cristiano, una nueva reforma. Todavía no se ha cuajado, no vemos claro las formas que vienen, que van a establecerse, lo que vamos a llegar a expresar como consensos. Pero la verdad es que la semilla que sembró Jesús y sus discípulos y que cobró nuevas fuerzas vez tras vez en la historia y especialmente en Lutero y los demás reformadores, está en nuestro tiempo a punto de brotar en formas inesperadas, nuevas. Entonces es un momento fértil, un momento propicio para estar reflexionando sobre la reforma, no para mantener la mirada atrás y para repetir siempre las palabras de Lutero, ni de Calvino, ni siquiera de los menonitas de Menno Simons. No, es tiempo de hacer en nuestra época lo que ellos hicieron en la suya, ¿verdad? Con miradas hacia el futuro, hacia la victoria final que cantamos de Dios, que debe darnos la confianza de atrevernos a lo nuevo hoy día. Entonces hemos estado platicando sobre reforma, vamos a seguir en esto de la reforma, pero también en el libro de la carta de Pablo a los romanos, dado que esa carta ha jugado un papel gigantesco en la historia del movimiento cristiano y en la misma reforma, de manera que es una de las fuentes de inspiración y orientación que ha nutrido tremendamente al movimiento cristiano y por eso se ha seleccionado estudiar esta semana. Ahora, la parte que vimos hoy, gracias Luis por hacer hincapié en que el texto ha corrido, ¿verdad? O por culpa de algún misionero cabalgando en Europa o por lo que sea, tenemos todo este sistema, ¿verdad?, de capítulos y versículos, pero nada por el estilo, ¿verdad? Un solo texto corrido mandó Pablo. Y nos encontramos en el capítulo 2 a medio vuelo de algo que comenzó en el primer capítulo. Y esto puede despistarnos un poco, ¿verdad? Pero es en un momento en que el argumento de Pablo da un viraje importante para la carta en general. Y para apreciarlo, vale la pena dar pie atrás y pensar en el panorama o el contexto al cual Pablo escribió. Nadie puede decir exactamente cuándo fue escrito, pero por ahí, por el año 57 o el 58, por ahí, casi seguramente de Corinto,
con Pablo rumbo a Jerusalén, llevando una ofrenda, ¿verdad?, de los macedonios a la iglesia, a los pobres sufriendo en Jerusalén. Y entonces él escribe esta carta con su deseo de hacer escala en Roma después de terminar lo que él esperaba que fuese un viaje relativamente sencillo y corto, pero más o menos oía que no le iba a ir muy bien, pero con ganas expresa su deseo de visitar a Roma, no tanto por Roma, aunque sí quiere saludar a ellos. Es una carta de Pablo a una iglesia que que Dios no había plantado por él, sino que ha llegado a vivir por otros mecanismos, otros instrumentos. Entonces él quiere llegar a conocer, también quiere llegar a apoyar la obra, a ver si el Señor quiere usar a él para cultivar, cosechar más frutos allá. Y él es muy claro, quiere llegar para recibir de ellos apoyo para su proyecto misionero a España. Y entonces, parte de su propósito es esto, en escribir la carta. La carta también es carta de presentación para la hermana Febe, que llegamos a conocer en el capítulo 16. Pero hay otra cosa todavía más importante que presentar y apoyar a Febe, y todavía más importante que buscar el apoyo de los hermanos y las hermanas romanos para su viaje a España. Y es que a Pablo le consta por sus colegas en el ministerio que allí en Roma algo terrible y terriblemente común estaba dándose. Es que nosotros, al leer el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que la política misionera en la primera generación era apoyarse en lo que había sucedido a Israel con las derrotas de la nación de Israel, interpretadas fielmente, digo yo, por los profetas como el juicio de Dios contra la falta de lealtad a su pacto, al pacto de Dios con ellos. Los judíos se habían esparcido por todos lados del mundo. En casi toda ciudad había un grupito de judíos. Si habían 10 o más hombres, se podía formar una sinagoga. Si había menos, como en Filipos, solo un lugar de oración, todavía no llegando a formalizarse como sinagoga. Pero había judíos por todos lados. Entonces, la política misionera era llegar donde los judíos del lugar, anunciarles esta noticia tan anhelada, pero no en la forma que se dio, la noticia de que sí Dios cumplió con el pacto, que sí Dios envió al Mesías, pero un Mesías con una figura, una forma lejos de lo que se esperaba, pero todavía cumpliendo con la promesa a Abraham de llegar a ser bendición a todas las naciones. Entonces ellos llegaban a las sinagogas o a las células de oración, los grupitos de judíos en toda parte, para de ahí
comenzar a anunciar las buenas nuevas, a demostrar el amor de Dios en Cristo el Mesías, en Jesús el Mesías, por todos lados. Pero Lucas nos dice algo en Hechos, que esa buena nueva, esa noticia fenomenal, no siempre fue agradable. Al igual que provocó problemas para Jesús hasta su propia muerte y provocó problemas para sus discípulos hasta la muerte de algunos y el sufrimiento de otros. También en cada lugar que llegaba el Evangelio se daba algo de conflicto, o en menor o en mayor escala. En Roma había una concentración bastante apreciable de judíos. Nadie sabe a ciencia cierta, pero los estimados andan por ahí por 40 o 50 mil personas. Una comunidad bastante grande de judíos. Y que cuando llegó el Evangelio ahí, también provocó conflictos, hasta alborotos. Y por eso, en el año, casi seguramente el año 48, hay ciertas dudas en cuanto a fijar la fecha exactamente, pero por ahí, por el año 48, el emperador Claudio decretó que todos los judíos saliesen de Roma. Echó fuera a todos los judíos. Esto significa que a los 12, 13, lo mucho, 18 años de testimonio cristiano en Roma, una buena parte de la comunidad, los judíos que habían llegado a aceptar y creer en Jesús, confiar y echar su suerte con Jesús y su movimiento, con los demás judíos tuvieron que salir. Bueno, el mundo siendo lo que es, uno sabe que no toditos salieron, pero una buena cantidad salieron. Eso significa que la iglesia mixta de seguidores de Jesús, algunos de trasfondo judío, otros de trasfondo gentil, se deshizo dejando solamente a los creedores, los seguidores de Jesús, los creyentes en Jesús de trasfondo gentil, con los judíos fuera. Pablo incluso encuentra a Priscila y Aquila precisamente porque ellos tuvieron que salir por el edicto de Claudio. Eso nos dice Lucas en Hechos 18:2, si no recuerdo mal. Bueno, ese decreto quedó cesante, ya perdió su fuerza con la muerte de Claudio y el comienzo del siguiente, de manera que después de una ausencia de 4 o 5 años, comienzan a llegar nuevamente judíos, pero judíos también de compromiso con Jesús, el Mesías. Entonces, la iglesia que nació entre los judíos se hizo rápidamente mezcla de judíos y gentiles, que pasó después por un momento, no por sus deseos, sino por obligación impuesta desde arriba, se hizo una iglesia más gentil. De repente se encuentra nuevamente con la mezcolanza, ¿verdad?, de judíos y gentiles. Y de ahí surgen todos los problemas. ¿Quién es quién? Los que tuvimos que salir. Aquí estamos nuevamente, hermanos, para dirigir. Y los que reciben a ellos. ¿Y ustedes? ¿Quiénes serán, pues? Aquí estamos, dirigiendo ya. Entonces entran los hermanos y las hermanas en
disputas, conflictos. Incluso Roma es una ciudad tan grande que a lo mejor hay grupos cristianos de casa. Ahí van todos los judíos en esta y esa y esa y aquella. Y todos los cristianos gentiles aquí, allá y allá. Y así por el... O sea que el movimiento, el cuerpo de Cristo, hecho por la sangre de Jesús, se ha deshecho y no está funcionando, está todo dividido. Y Pablo entonces está buscando lograr otra vez, ¿verdad?, la comunión, ayudarles a entender su pertenencia los unos a los otros, entender, apreciar, llegar a afirmar y amar y jalar juntos los unos con los otros. Entonces, no es por casualidad entonces, cuando él toca el tema principal de la carta, de que el Evangelio es poder de salvación por fe. En 1:16 dice, porque no me avergüenzo, o sea, él quiere llegar a compartir el Evangelio porque no tiene vergüenza, o no le da vergüenza el Evangelio. Es orgulloso del Evangelio, es lo mejor, lo máximo de su vida, quiere compartir porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahora viene lo bueno, al judío primeramente, y también al griego. Y ahí se anuncia la problemática de la carta entera, ¿verdad? De que este evangelio que representa salvación por la gracia de Dios recibida por fe y no por los méritos de nadie, es algo para todos. Primero los judíos, pero también los gentiles, todos. Y entonces, él sigue hablando en el resto del capítulo 1, hablando de su deseo de predicar el Evangelio, surge del carácter del Evangelio, es poder de salvación para todo el mundo, y también surge de la necesidad en el mundo, la necesidad del ser humano, porque él mirando alrededor dice, los seres humanos habíamos recibido una encomienda de Dios creador. Quería que nosotros cuidáramos a su creación y que la lleváramos adelante, ¿verdad? Una creación dinámica, no estática, sino con potencial que Dios mismo quiere ver, ¿verdad? Fructificar, multiplicar, dice el Creador. No es de quedarse para siempre como era, no. Él quiere ver dinamismo, desarrollo y los seres humanos jugando un papel en eso, y el ser humano optó por otra cosa. Y en vez de rendirle culto a Dios y alinear nuestras vidas y nuestro trabajo con Él y su alabanza y buscar la gloria de Dios, buscamos otra cosa. Caímos en la idolatría. Y esto fue fruto o fuente de todos los males. El resto del capítulo 1, ¿verdad?, anota, son como 23 cosas que él dice, que entre homicidios, asesinatos y asesinatos de carácter, ¿verdad?, murmuraciones y toda esa cuestión. Ahora, él narrando eso, hablando de la necesidad de salvación que hay en el mundo, en medio camino dice, y eso no es solamente problema para los
las personas que se agarren en flagrante delito, ¿verdad? Sino que ahora capítulo 2. Y tú que vas juzgando, estás escuchando la lista, diciendo, eso no hago yo, eso no hago. Bueno, por lo menos estoy mejor que esos o aquellos, ¿verdad? Porque yo hago lo bueno. Él dice, cuidadito. El hecho de que logras esconder tus desviaciones, tus rebeldías, no significa que Dios se engaña. Y ahí comienza a hablar de la hipocresía nuestra, de querer juzgar a los demás por hacer una cosa que, a fin y al cabo, también lo hacemos nosotros. Y comienza a decir que eso se aplica no solamente a esos paganos, esos romanos o griegos o bárbaros, ¿verdad? Sino que se aplica también a Israel. Dice que el proyecto de Dios con Israel era formar una nación santa, un real sacerdocio, ¿verdad? Para demostrar a todas las naciones cómo vivir de acuerdo con los propósitos y los valores de Dios. Pero en vez de hacer eso, los mismos judíos, Israel llegó a ser base de blasfemia en contra de Dios. Esos inútiles que pretenden servir a ellos no son, ¿verdad? Entonces, él a lo largo del capítulo 2, lo que está haciendo, y la verdad es que hay tantos detalles que si tuviéramos todo un mes para trabajarlo, podíamos ir versículo por versículo, pero yo creo que es más importante agarrar el centro de eso, que es tanto los gentiles sin el beneficio de haber recibido la ley, como los judíos que sí habían recibido la revelación y la ley y la compañía de Dios, la gloria de Dios en medio de ellos, la liberación de Egipto y todo. Los dos grupos peleados en las iglesias por igual andan mal. Los dos grupos tienen necesidad de la salvación que viene de parte de Jesucristo. Entonces, los gentiles no son peores, los judíos no son mejores. Ya en capítulo 3, él inmediatamente va a intentar responder a la pregunta, bueno, entonces, ¿no importa nada ser judío? Es el reclamo de los judíos y él va a decir, oh sí, cómo no, pero no en el sentido de solo por ser judío, semilla de Abraham en la carne, no en la fe, anda uno bien delante de Dios. No solo, hablando a los varones, no solo por llevar su órgano sexual circuncidado, por eso andan bien. No, porque la circuncisión, sello del pacto con Abraham y con Moisés, este sello pierde su significado si la vida del sellado va por otro lado. Y dice por otro lado que los gentiles que han dejado que el Señor escriba sobre sus corazones los preceptos de la ley, cosa tan anhelada por Jeremías en capítulo 31 del nuevo pacto que Dios va a lograr, va a establecer con la ley sobre los corazones, ya no fuera de nosotros, sino adentro, que esos gentiles andan bien. Entonces, tener la ley, buena cosa es, solamente si en vez de ser solo oidores, nos hacemos hacedores.
pero no lo hemos hecho. Entonces tenemos la necesidad, tema principal de toda esta sección. Los gentiles, si reciban la gracia de Dios y responden, alabado sea el Señor, están bien. Aún sin la circuncisión, aún sin la sangre de Abraham corriendo dentro de ellos, sino porque su fe, el modelo de Abraham, sí están viviendo. Entonces, el capítulo 2 está trabajando básicamente eso, de los hermanos y las hermanas ahí en Roma, que no se llevan entre sí, exhortando a ellos a verse a sí mismos con cordura, a dejar de jactarse los unos frente a los otros o los otros frente a estos, para poder entrar plenamente en la experiencia y la canalización a los demás de la gracia de Dios. Ahora, el resto de eso vamos a trabajar mañana y el domingo, pero básicamente el mensaje de Pablo, que tiene muchas complicaciones, muchos detalles que hasta los eruditos más inmersos en esta carta dicen, aquí no estoy muy seguro. Pero el mensaje principal sí es sencillo y bastante claro. Todos tenemos la misma necesidad de recibir de la gracia de Dios la salvación y convertirnos en canales del amor y la gracia de Dios a otros. No debemos juzgarnos entre nosotros, más bien debemos con cordura llevarnos. Incluso él va a decir al final de la carta que los que se ven como más fuertes en la fe tienen una responsabilidad mayor, no de exigir a los demás, sino de acompañar a los demás, los débiles en la fe. Otra vez en esto, en los capítulos 14 y 15, está trabajando gentiles y judíos. Mira, y está llamando a todos a buscar, apoyar, nutrir, cultivar, acompañar, animar a los demás. En vez de decir, no, ese no sirve, pues, botemos fuera de la iglesia, ya no. Solo nosotros tenemos la razón, ellos no. Toda esa cuestión está buscando sanar Pablo, hablando de la necesidad radical que tenemos de la gracia de Dios y la bondad de Dios para con todo mundo. Y Pablo, y quiero terminar esta parte otra vez con la misma cita de anoche. Pablo, viendo el grupo cristiano tan pequeñito frente al imperio, viendo un mundo hostil y un mundo tan fracturado y tan lleno de sangre e injusticia, y viendo las injusticias dentro de la misma iglesia, dice, estoy seguro de cómo va a salir todo. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La victoria será de Él. El reto para nosotros es por fe apostar nuestras vidas con esta victoria que aún no se ve y alinear nuestras vidas con ese modelo de Jesús que sí se ha visto y que han desatado
toda una ola de cambios en el mundo que paulatinamente está transformando lo mismo. Entonces ahí está la invitación de Pablo a todos nosotros. Que el Señor les bendiga. En Romanos capítulo 12 hay tres cosas interesantes. La primera, los dones, ¿verdad? En medio. Pero empieza Romanos 12 hablando de la conversión que debe ser, ¿verdad? Los primeros versículos. Y termina toda una cantidad de versículos diciendo que hay que vencer con el bien el mal. Y pone un montón de cosas muy prácticas. Pablo en general habla que los dones los da el Espíritu como Él quiere. Y los dones realmente sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la relación con Dios es tremendamente espiritual porque debemos realmente depender del Espíritu Santo para terminar haciendo cosas que en la lógica humana posiblemente no las haríamos, como la explicación que muy bien da de los judíos contra los gentiles, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta, adelantándome hasta el capítulo 12 con Pablo es, y con estas ideas que yo tengo frescas todavía, ¿cuál es la participación del Espíritu Santo en la reforma de la iglesia en el siglo XXI? Porque uno de los grandes énfasis que nosotros hablamos, los bautistas casi no nos gusta hablar del Espíritu Santo todavía, pero el Espíritu Santo es el mismo en las iglesias bautistas como en las iglesias pentecostales y que han asumido quizás la propiedad de esto. Jesús en Juan capítulo 14 y capítulo 16, que usted muy bien domina también, es la explicación más tremenda que encuentro yo sobre la función del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Entonces, la iglesia en el siglo XXI necesita al Espíritu Santo para seguir reformándose, como lo invitó a la iglesia de Roma a que viviera en la presencia del Espíritu, y para eso da los dones. Bueno, hay tantas cosas que podrían decirse, pero buscando otra vez ir al centro, al grano, creo que sin el actuar del Espíritu Santo dentro de nosotros, no solamente es que no hay reforma, ni siquiera hay vida en Cristo. Pablo aquí en esta misma carta dice, si uno no tiene el Espíritu, no es de Cristo, ¿verdad? Ahora la gran pregunta son las evidencias del Espíritu. Y lamentablemente, hoy en nuestro tiempo, como en el primer siglo, en esta iglesia en Roma y también en la iglesia en Corinto, y a lo mejor en las demás iglesias, en los demás lugares. Precisamente lo que suele hacerse con el Espíritu Santo es lo que Pablo va oponiendo tanto en Romanos como en Corintios, especialmente en la primera carta, que es lo siguiente: si yo he recibido algo de Dios, alabado sea el Señor. Si yo he recibido nueva vida en Jesucristo, alabado sea el Señor. Significa este don, esta dádiva divina que yo he recibido, significa que yo soy más y otro es menos. Cuidado, porque el corazón humano, por su propia fuerza, su propia luz, siempre va a salir diciendo que sí, que yo soy más, el otro es menos. Si algo bueno tengo, a fin de cuentas soy mejor y más. Y si recibimos algún don del Espíritu, además de la vida, que es mucho, pero si recibimos tal o cual
habilidad espiritual para trabajar con los demás, para tener un impacto por el Evangelio, para servir como canal, instrumento en las manos de Dios, ¿significa que tengo base para jactarme? Jamás, jamás. Pero, ¿qué es lo que se hace con el Espíritu Santo? Y entonces, ¿dónde está la prueba? Pues, si no hablas lenguas, no sos nada. Nosotros sí, y así por el estilo. O si es hablar lenguas, o si es sanidad, o si es profecía, o si lo que sea. Pero todo es para establecer un escalafón de quién es más, quién es menos. Y esto es lo que los corintios estaban haciendo y es lo que los romanos estaban haciendo. Yo, por ser judío, hemos recibido el don de la liberación de Egipto en Éxodo. Hemos recibido la Shekinah de Dios, hemos recibido la ley, hemos recibido. Entonces, ¿qué significa todo eso? Que yo soy más y vos sos menos. Así, sencillamente. Y el gentil dice, no, es que ustedes son unos inútiles, pues fracasaron totalmente y el Señor está con nosotros, entonces somos más. Y ustedes no son nada a fin de cuentas. Descartamos a ustedes, son desechables. Y la iglesia con eso ha hecho bastante. Ay, Señor, ¿cuánto nos cuesta esto? Sin el trabajo transformador del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, siempre vamos a salir con eso. Entonces, para mí, tienen su valor los dones del Espíritu. Alabado sea el Señor, gracias por estos dones, por esas dádivas, Señor. Pero si uno quiere ver si el Espíritu realmente está trabajando no solo a través de, sino dentro de alguien, vayamos a Gálatas a ver los frutos del Espíritu. Si hay amor, si hay paciencia, si hay humildad, si hay todas las características de Jesucristo manifestándose dentro de uno, y si se están manifestando dentro de uno, uno va a ser el último en jactarse de eso. ¿Verdad? Entonces ahí es el gran problema y la gran necesidad de la obra del Espíritu, porque si llegamos a reconocer que el Señor quien me salva tiene propósito para mi vida, que va más allá de bendecirme a mí, sino convertirme en bendición a los demás, y que al fin y al cabo el Señor va a renovar cielos y tierra. Entonces puedo participar en eso humildemente, pero con firmeza, con compromiso, ¿verdad? Dejando que en tal o cual momento me voy a equivocar, sí, seguro, pero me voy a arrepentir también, porque el Espíritu me sopla, me jala, me inspira, me motiva a decir, no, yo les he fallado en eso. Y por favor, hagamos las paces en Jesucristo y salgamos adelante. Entonces yo creo que el punto no es malo de ninguna manera. Gracias por adelantarnos, por pegando ese salto. Vemos que, como mencioné, los versículos o los capítulos siguientes, que tienen que ver con los fuertes, supuestos fuertes y débiles, también tienen que ver con lo mismo, esto del Espíritu. O sea, después de narrar todo lo que quiere decir en cuanto a la gracia de Dios y el papel histórico del pueblo de Israel, porque los capítulos 9, 10 y 11, a fin de cuentas, no son una añadidura o algo extra, algo loco. No. Están contestando la pregunta y a fin de cuentas es un pueblo desechable el Señor que trabaja a través de Jesús de Nazaret, muerto y resucitado. Ha botado a Israel
Pablo dice, de ninguna manera. Dios tiene un propósito que va a lograr a través de Jesucristo con ellos mismos. Lo dice por fe y con mucha tristeza y dolor en su corazón, porque lo que ve es otra cosa. Pero tiene esperanza en eso, en base al evangelio, que es poder de salvación para todo aquel que cree. Primeramente los judíos y también los gentiles. ¿Verdad? Gracias. Bueno, se menciona mucho la necesidad de las transformaciones, ¿verdad? Como punto central también en la Reforma. Y ayer explicaba que hace 500 años habían condiciones que facilitaron que en ese intento de Lutero tuviera frutos, cosa que antes no se había dado. Esto también trae a cuenta para mí una preocupación, quizás inquietud y preocupación, porque como bien se ha dicho, ahora se necesitan transformaciones también. Al ver nuestro alrededor, pues como que hay un grito de necesidad de transformación. Y como iglesias o podemos facilitar o podemos detener también cambios. Entonces, ¿qué condiciones o cómo poder ser esos facilitadores? Porque no es sencillo, ¿verdad? Acostumbrarnos a cosas dadas, a lo que está hecho, donde nos sentimos seguros. Y los cambios, como se ha planteado, implica riesgo, implica sacrificio. Entonces creo que si la demanda que vemos en el mundo es tan grande por cambios, ¿cómo poder dar el paso a ser facilitadores de esa transformación? Excelente la pregunta, hermana. Y para hacerle justicia a la pregunta, tendríamos que invertir mucho más tiempo de lo que nos queda, y más de lo que hemos usado hasta este momento en los 2 días. Porque el mundo nuestro está cambiándose, pero en cuántas cosas importantes han cambiado desde, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Yo, su servidor, nací en 1951. En mi vida, ¿cuáles son todos los cambios que se han dado en el mundo? Cambios científicos, cambios políticos, sociales, en el arte, ¿verdad? En la medicina, tantas cosas. Para retomar un solo ejemplo, uno de los instrumentos que llegó a ser claves para el éxito de la Reforma en el siglo XVI fue la invención por mediados del siglo anterior de la imprenta por Gutenberg. Una imprenta con tipos móviles. De repente, eso de tener acceso a cosas escritas no era solamente de élites, sino se hizo popular. Bueno, eso fue un cambio tan radical, tan democratizante, por decirlo así, con la información, que eso empujó o fue vehículo para la diseminación, ¿verdad?, para esparcir informaciones, ideas nuevas, radicales, reformadores, por todos lados. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos 20 años con eso del Internet? Uno se atreve a decir, Gutenberg, eso no fue nada, hombre. Ahora podemos hacer un solo dato mundial al chilazo, pues, ya. Uno dice, wow,
Él no podía ni imaginarse semejante cosa. ¿Cómo es posible que uno, no siendo la gran cosa, ¿verdad?, solo pagando la cuota, ¿verdad?, tener acceso al Internet, puede difundir ideas por todo el mundo? Ya. Y así por el estilo. Bueno, es una cosa chiquita. Y también, al igual que la imprenta se puede usar para imprimir pornografía, también el Internet y así por el estilo. O sea, los seres humanos somos buenos para el abuso y mal uso de cualquier instrumento. Entonces, nada garantiza una nueva reforma. Pero hay tantas cosas. Los caminos del Imperio de Roma que se usó para llevar las buenas nuevas, ¿verdad? Y así por el estilo. Solo hablando de tecnología. Pero ¿qué más? El hecho de que en un grado jamás visto en la historia, los pueblos de este mundo se encuentran mezclados. Yo no sé cómo es aquí en El Salvador actualmente. Tal vez por la violencia se ha frenado un poco lo de la inmigración de otras partes, pero desde años han tenido gente de varios pueblos aquí, me consta. Pero en los Estados Unidos ahora, aún en los pueblos chiquitos, no es nada ver el sistema escolar con necesidad de enviar las notas a los padres de familia en 6, 7, 10, 20 idiomas. O sea, los pueblos, estamos ahí todos mezclados de una forma jamás visto anteriormente. Y eso no solamente allá, sino por donde quiera que yo vaya en el mundo. Encuentro lo mismo en África, en Asia. Entonces, algo está dándose. Si va a convertirse en una nueva y poderosa expresión del Evangelio de Jesús, el Mesías de los judíos y el Señor nuestro de todos, no sé, creo que sí. Pero no te puedo decir qué forma va a tomar, porque está todavía en proceso. Lo que sí, para terminar y llegar al punto clave de la pregunta, creo que el asunto no es tanto esas herramientas, sino la fidelidad y la creatividad en Cristo Jesús, motivado y guiado por el Espíritu Santo, que el pueblo de Dios ocupe para responder a este contexto tan diverso y cambiante. Entonces, la clave para nosotros, si anhelamos una nueva reforma, es pedir que el Señor haga esa reforma dentro de nosotros, en nuestro círculo, en toda la gente que Dios toca a través de uno. Y con eso vamos a ver qué hace el Señor, porque la historia es de Él y la victoria también. Que el Señor le bendiga.